tal? ¿Cómo les va? El gusto de siempre de estar en este programa. ¿Y vos qué pensás? Dedicado pura y exclusivamente a la colectividad italiana. Y por esa razón, con este auspicio, presentamos al habitual conductor de estos espacios. Pascual, bienvenido a la señal de Canal 41 XFN. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rubén? Un gusto, como de costumbre, y por supuesto esto ya se ha hecho un hábito en Canal 41 de tener la presencia de la colectividad italiana. Y en este programa yo propongo algo que es muy importante para todos los italianos, fundamentalmente para los italianos que se encuentran en el exterior, que es el referéndum, este referéndum constitucional que se vota allí en Italia los días 20 y 21, y por eso hemos querido convocar a dos referentes políticos, en este caso, que yo diría, a mi humilde entender, que son las dos fuerzas mayoritarias que existen aquí, por lo menos en Sudamérica, como es el Partido Democrático y el MAIE, Movimiento de Italianos en el Exterior. Entonces, saludamos en primer término, allí en Roma está Luciano Becchi. Buongiorno, benvenuto alla Domenica Italiana. Buenos días a todos. Bien, buen día, Luciano. Luciano es el referente del Partido Democrático en el mundo, ¿no? Aquel que de alguna manera está en contacto con todo el ámbito político del Partido Democrático. Y saludamos también a Mariano Gazzola. Buongiorno, benvenuto alla Domenica Italiana, que es el responsable del MAIE aquí en lo que es Sudamérica. Buen día, Pascual, Luciano, Rubén, buen día a todos. Bueno, es un gusto tenerlos a ambos. Vamos a comenzar por Luciano Becchi para que nos diga fundamentalmente qué es este referéndum constitucional y por qué tenemos que votar los italianos también en el exterior. Bueno, simplemente es importante saber que cuando, según la propia Constitución italiana, cuando se hace, el Parlamento adopta una propuesta de modificación de la Constitución, se puede, bajo algunas condiciones, pedir a los ciudadanos italianos su opinión, que es una opinión evidentemente fundamental, porque si hay una mayoría de gente que vota que sí, la reforma se aprueba, si hay una mayoría que vota que no se aprueba, a pesar del voto mayoritario en el Parlamento. Y esta reforma constitucional es una reforma que simplemente propone un corte, una reducción del número de diputados y senadores que forman parte de las cámaras italianas. Es preciso subrayar de que Italia es el único país en el mundo donde las dos ramas del Parlamento tienen exactamente los mismos poderes. La propuesta que se somete a los ciudadanos italianos es si están de acuerdo o no de reducir el número de diputados de 630 a 400 y de senadores de 315 a 200. Esto tiene una importancia fundamental para los italianos que viven al extranjero, porque el número de diputados y senadores que representan a las comunidades italianas en el extranjero está fijado por la Constitución. Hasta ahora han sido 12 diputados y 6 senadores. Si se aprueba esta propuesta de cambio, van a ser 8 diputados y 4 senadores. Y luego entraremos en el contenido. Lo que quiero decir inmediatamente es muy importante, a pesar de lo que se vote, que sí, que no, o papeleta en blanco, que una cantidad importante de nuestros conciudadanos que viven en Argentina, en América Latina y en el resto del mundo voten, porque hay muchas fuerzas políticas, entre esas, por cierto, no el Partido Democrático y no el MAIE, que quieren cargarse el voto al extranjero, que no quieren que los italianos al extranjero puedan participar en la formación del Parlamento italiano, y es evidente que si la participación va a ser importante, como ha sido en muchas otras ocasiones, los que quieren terminar con una representación de nuestras comunidades en el mundo no tendrán más argumentos. Por eso, momento que todo el mundo vote.
Bien, entonces, Mariano, sabemos que el MAI en este momento está formando parte del gobierno junto con el PIDI también, pero obviamente la posición del MAI, a pesar de que el senador Merlo, que es digamos, el capo máximo del MAI, es su secretario de los italianos en el exterior, está en contra de este voto, es decir, votaría por el no. Sí, efectivamente, acá esto hay que aclararlo bien, o sea, no estamos hablando de una elección que tiene que ver con el gobierno, con la continuidad o no con el gobierno, con Luciano Becchi, con Mariano Gassola o con Pascual Paoletta. O sea, es como decía Luciano, es una consulta sobre la reforma de la Constitución, o sea, que es un tema que está por sobre todo, ¿no? Y no tiene nada que ver la continuidad o no de un gobierno o la pertenencia o no a determinada sector de gobierno o de oposición. Es un tema más general, es un tema que afecta en particular a los italianos en el exterior, porque la reducción también tiene que ver con la representación de los italianos en el exterior en una forma particular. Nosotros somos el único cuerpo electoral que ha crecido, éramos 3 millones en el 2006, somos casi el doble en el 2020, bueno, y a pesar de esto, se propone una reducción también al número de nuestros representantes. Entonces, es obvio que la postura nuestra como movimiento de los italianos en el exterior es contraria, es por el no. Mariano, si bien cuando se promulgó esta ley, o fue votada esta ley, mejor dicho, porque todavía no está confirmada, el MAI ya también formaba parte de este gobierno y esta es una posición del Movimiento Cinque Stelle, que es la antipolítica en Italia o está considerada como la antipolítica. En este caso, el MAI, ¿cómo votó en esa ocasión? El MAI no votó esta reforma en ninguna de las dos lecturas. O sea, la reforma de la Constitución necesita de un doble voto, sea en la Cámara, sea en el Senado. El MAI no lo votó, o sea, a pesar de estar en esos dos momentos, estar en el gobierno. Te repito, esto no es una cuestión de gobierno, inclusive el partido que hoy es oposición, la Lega, que hace en la primera lectura del gobierno, también está a favor de las reformas. Es un tema que va más allá de la lógica gobierno-oposición. En este caso, Becchi, ¿cómo votó el Partido Democrático en esa oportunidad, en ambas cámaras? ¿Usted recuerda? Sí, sí, por supuesto. Bueno, hay 4 lecturas en efecto porque cada una de las ramas del Parlamento tiene que votar 2 veces el mismo texto. El Partido Democrático votó en contra las 3 primeras lecturas. En la 4ª lectura, por razones de acuerdos de gobierno, votó en pro como la gran mayoría del Parlamento, pero decidiendo de someter la decisión final al pueblo. Ahora, aquí es importante decir esto, que el Partido Democrático, en el Partido Democrático hay posiciones distintas sobre esta reforma y lo voy a explicar enseguida, pero lo que cabe decir es que la estructura del Partido Democrático al extranjero, que es una estructura importante porque somos el único partido nacional que tiene una organización propia en los 5 continentes. Tenemos más de 150 círculos del Partido Democrático, más de 5.000 miembros y miles de militantes. La estructura exterior del partido está en absoluto en contra a esta reforma constitucional por 2 razones. Hay una razón específica, que es la que Mariano recordaba. En realidad, los italianos al extranjero representan más o menos el 10% del cuerpo electoral, están representados y seguirán siendo representados, si se aprueba la propuesta, por más o menos el 2% de los miembros de la Cámara, aunque el número de ciudadanos italianos se ha multiplicado por 2 desde que se introdujo esta posibilidad. Y hay un problema más allá de los números, es que evidentemente una reducción significa o puede significar una dificultad en representar todas las áreas del mundo. Luego veremos, creo, más tarde cuáles pueden ser las propuestas de reforma de la ley electoral por el extranjero, pero
digamos, esta es una consideración importante y que no se refiere solo a los italianos al extranjero, sino también a las pequeñas regiones italianas, que sobre todo en el Senado tenían una representación importante para poder darle la voz de manera plural a los ciudadanos. Hasta las áreas más pequeñas con esta reforma se van a reducir. Ahora, desde un punto de vista italiano, una reducción del número de diputados y senadores en sí no es un problema, porque en efecto, en las 2 décadas pasadas ha habido muchas propuestas de reforma constitucional, todas las cuales preveían una reducción del número de diputados y senadores. El problema de esta reforma es que no hace un diseño de lo que puede ser el equilibrio institucional. Hay otras reformas, recuerdo que la propuesta de reforma que fue rechazada por el cuerpo electoral italiano, pero aprobada por mayoría muy grande por los italianos del extranjero hace 3 años, preveía algunos elementos fundamentales que son terminar con el hecho de que las 2 ramas tengan exactamente los mismos poderes, lo que ralentiza mucho el procedimiento decisional. Y sobre todo hay un problema de equilibrio entre Estado y regiones, hay un problema de ley electoral, hay un problema de relación entre Estado central y regiones que hasta el momento con esta reforma no se van a abordar. Ahora, es evidente que la reducción en sí no es un problema, lo es por el extranjero y es el motivo por el cual nosotros damos indicación a los ciudadanos del extranjero de votar que no, pero de toda manera, sí, como los sondeos, digamos, hasta el momento dicen, aunque la diferencia entre no y sí se está reduciendo, evidentemente habrá la necesidad, en caso de que se apruebe esta reforma o hasta que no se apruebe, de hacer un nuevo diseño constitucional que no toque simplemente algunos aspectos que pueden ser poco utilizados de manera populista, sino que hay que reformar en conjunto un sistema que tiene muchos méritos, pero que también tiene problemas. Rubén, ¿querías hacer alguna pregunta? No, lo que quiero decirles es que lamentablemente está espectacular estas conversaciones, pero tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida retornamos. Todos los caminos conducen a Roma. Vía Roma te lleva a conocerlos. Vuelos, alojamientos, salidas grupales e individuales, nacionales e internacionales. El placer de viajar. Vía Roma, viajes y turismo. 223-603-5009. Facebook, Vía Roma Viajes. Nuestra página www.viaromaviaje.tour.ar. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Bassani, baños y oficinas portátiles, calidad y atención todo el año, servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181, teléfono 5972-971 y 5781-449. Súper interesante, Pascual. La verdad que son muy claros los conceptos. No es ni la cantidad, ni mucho menos lo que se está discutiendo, sino que hay otras cosas que evidentemente suceden en otras democracias, que son diferentes a la Argentina, por cierto, ¿no? Mariano, en este caso, el MAIE, la posición del MAIE, por supuesto, es defender los derechos del italiano en el exterior. Aquí
en el ámbito de Sudamérica, por supuesto, va a votar por el no, pero ¿cuál es, si es que hay alguna estadística o algún sondeo que ustedes tengan conocimiento a través del subsecretario allí en Italia? ¿Qué votará, si hay sondeo, digo, en territorio italiano? Lo decía hace poco Luciano, o sea, pareciera que las encuestas dan una tendencia hacia el sí, pero el no está creciendo, o sea, evidentemente, a ver, cuando se plantea a la población en general una propuesta de reducción del número de parlamentarios, creo que siempre hay una tendencia a aceptarlo, o sea, lo estábamos diciendo, no es que hay un problema en reducir los parlamentarios, el problema es cómo se ha hecho esta reducción, de qué forma, de qué manera, lo decía, yo coincido con lo que decía antes Luciano, o sea, es una forma que no es muy correcta, que está creando muchísimos problemas de representación a las regiones más chicas y a los italianos en el exterior en particular. O sea, la verdad que no sabemos cómo va a terminar, aparte por una cuestión, nosotros votamos 5 o 6 días antes en el exterior, y esto es importante aclararlo, se vota hasta el 15 de septiembre, la elección en Italia es el 20, el 21, sabemos que generalmente el electorado italiano también tiende a ser muy cambiante, y bueno, no sé, en los próximos 20 días pueden pasar muchas cosas, obviamente. En lo que a nosotros respecta, a nosotros nos gustaría que ganara el no, esto está claro. Bien, Luciano, allí, por lo que usted me dice, todavía no está definido cuál va a ser el resultado de esto, pero ¿el Partido Democrático tendría en el futuro de que ganara el no algún proyecto de ley para realmente modificar este número de parlamentarios? Ahora, digamos que antes que el tema del número, lo que es muy importante es reformar un sistema bicameral, se dice en italiano bicameral perfecto, es decir, donde las dos ramas tienen exactamente los mismos poderes y cada ley tiene que estar aprobada con el mismo texto en las dos cámaras, y se cambia una coma, hay que volver a empezar el procedimiento. Por eso, digamos, nosotros somos partidarios de tener una Cámara de Diputados elegida directamente por el conjunto de ciudadanos, y un Senado más bien representante de las regiones, es decir, de las autonomías locales, como existe en muchos países del mundo, con poderes, evidentemente, y con una definición más clara de los poderes del Estado y de las regiones. Italia no es un país federal, pero sí que las regiones tienen poderes importantes y efectivamente en muchos casos los poderes en algunos casos se superponen, coinciden y crean algunos problemas. Luego hay un problema de reglamentos parlamentarios y tercero, claro, con un parlamento más pequeño es fundamental ir hacia un sistema proporcional y no parcialmente mayoritario como es ahora, porque evidentemente la distorsión de la representación sería importante. Por eso tenemos ahí. Y hay otro tema que hay que subrayar, hay que cambiar los reglamentos de las dos ramas del Parlamento, porque de toda forma con un número más reducido también la labor de las comisiones corre riesgo de estar perjudicada. Bueno, y luego hay otras cosas sobre el ciudadano extranjero, pero los voy a mencionar después. Seguro, la pregunta que viene ahora es si el Senado va a ser representado por las diferentes regiones, la circunscripción lo pasaría a ser una región más fuera de Italia. Bueno, nosotros tenemos como concepción, ahora digo de esta manera, aunque no es exactamente legalmente así, que para nosotros las comunidades al extranjero tienen que estar consideradas como la región número 21. Ahora, claro, que es evidente que hay diferencia entre regiones que tienen una dimensión territorial y comunidades que viven fuera del país. Pero en general, en la filosofía, en la manera de funcionar y de tomar decisiones, es muy importante considerar que un 10% aproximadamente
de los electores italianos viven fuera del país y que tienen evidentemente derechos y obligaciones que son parcialmente distintos, pero que tienen el derecho de participar en las tomas de decisiones. Esto es muy importante. Esto es muy importante y evidentemente hay que encontrar soluciones peculiares. Donde no cabe duda, yo creo que luego, a pesar de la reducción, hay posibilidades de intervenir por ley normal, ley ordinaria sobre este tema. Es evidente que hay un problema en este momento de que estos 6 millones están representados de manera insuficiente en las cámaras del Parlamento italiano. Mariano, ¿comparte esta posición del Partido Democrático o de Luciano Becchi, en este caso su opinión? Sí, básicamente el principio que decía Luciano, o sea, de la representación y de tratar de evitar una distorsión de esa representación. Ese es el tema de este referendo hoy, o sea, la cuestión es que no se puede mantener una distorsión que afecta el viejo principio de la representación, que es un hombre, un voto, porque en la medida que 6 millones de italianos en el exterior van a tener una representación reducida a 4, cuando una misma cantidad de italianos que residen en Italia tienen 4 en el Senado, hablo del Senado, porque por ahí el Senado numéricamente es más entendible el concepto. Cuando 6 millones que residen en Italia van a tener 9, 10 senadores y después esa Cámara o esos votos se cuentan para la elección del gobierno, porque es un sistema parlamentario, o sea, eso es obviamente lo que hay que evitar. Luego sí, de pasar esta reforma, serán necesarias otras reformas también, porque el tema del bicameralismo perfecto es también un tema a discutir, muy importante, que hay que ver qué solución se le encuentra, si se lo mantiene o no, y en el caso que haya una modificación ahí, obviamente el concepto de cómo participan de las tomas de las decisiones los italianos en el exterior, cómo se evita que vengan excluidos, es también otra discusión. Serán discusiones del mañana, no de hoy, ¿no? Seguro. Mariano, gracias. Rubén, creo que necesitaríamos una hora de programa para este tema porque evidentemente estamos acostumbrados a un sistema presidencialista y aquí estamos hablando de un sistema parlamentario. Te dejo allí a vos, no sé el tiempo que disponemos. Sí, la verdad que es antipático poder tener que cortar esta conversación y estos realmente importantes aportes conceptuales. Pero hacemos el último corte y entramos en los últimos 5 minutos del programa. Todos los caminos conducen a Roma. Vía Roma te lleva a conocerlos. Vuelos, alojamientos, salidas grupales e individuales, nacionales e internacionales. El placer de viajar. Vía Roma, viajes y turismo. 223-603-5009. Facebook, Vía Roma Viajes. Nuestra página www.viaromaviaje.tour.ar. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449.
siento como que es todo distinto. Si bien son democracias las que nos viven nosotros, los argentinos, con esta modalidad que tiene en Italia, es otra historia. Y evidentemente, al final de cuentas, uno se pone a evaluar cuál es la mejor, pero al final de cuentas, todo tiene que ver con ideas y con ajustar las situaciones que tienen que ver con los cambios que se han dado en el tiempo, ¿no es cierto, Luciano? Sí, por supuesto. Y bueno, yo considero una cosa, es importante desde ahora, y aprovecho también la presencia del colega del MAIE, porque yo creo que, bueno, vamos a ver cuál es el resultado del referéndum, pero hay algunas cosas de toda manera que se pueden hacer, que hay que hacer, que el Partido Democrático apoya y quiere promover, para de todas formas garantizar que haya una representación más importante de nuestras comunidades al extranjero. Hay que reformar la ley electoral por el extranjero. Por ejemplo, hay una cosa importante. La ley como es ahora dice que cualquier ciudadano italiano, resida donde resida, puede presentarse como candidato y ser elegido en la circunscripción del extranjero. Pero alguien que reside en el extranjero no se puede presentar en el territorio italiano. Esto hay que cambiarlo. Es decir, que la cantidad de diputados y senadores que representan a las comunidades tiene que ser expresión de las comunidades. Por eso yo, que vivo en Italia, no me voy a candidatar al extranjero, cosa que ahora es posible, y algunos partidos, no el nuestro, lo hacen. Y al mismo tiempo, pero como son todos ciudadanos italianos, tienen que tener la posibilidad de ser presentados por sus partidos en las regiones italianas. Esto sería una manera, aunque hubiera una reducción, si el referéndum aprueba el cambio constitucional, esta sería una manera para hacer un desafío, un reto a los partidos para que se hagan cargo en sus listas nacionales de las comunidades al extranjero. Segundo, hay algunas fuerzas políticas que dicen, bueno, se reducen, hacemos una lista única mundial. No mantenemos una división entre Europa, América Latina. Nosotros estamos absolutamente en contra, porque lista única mundial significaría que se hacen listas en Roma donde se decide quién va a representar el extranjero en Italia. No, nosotros queremos que nuestras listas y nuestros candidatos sean en los territorios y que los latinoamericanos voten y de luego decidan el partido que quieran. Espero que voten por el Partido Democrático mayoritariamente, pero elijan a gente que reside en América Latina y que representa a estas comunidades. Seguramente Mariano Gagiola está de acuerdo con esto, porque de alguna manera cada uno sabe su territorio, conoce su territorio y sus necesidades. Sí, obviamente que ese tendría que ser la línea guía, o sea, la posibilidad que cada comunidad tenga un representante genuino, representante que salga de su comunidad. Por eso siempre es importante tender a eso. Primero tender a algo que decía Luciano, o sea, que haya reciprocidad. Los italianos que residen en Italia se pueden candidatear en el exterior, que a nosotros no nos convence ese tema, pero hoy se pueden. Bueno, tiene que haber una reciprocidad, que los que residen en el exterior nos podamos también candidatear en Italia. Eso creo que es básico. Y después, bueno, sí, hay un montón de otras que van a salir a la discusión en los próximos meses, si esta reforma tiene éxito, si lamentablemente gana el sí, y bueno, por supuesto disponible y abierto a discutir, siempre tratando de la mejor solución para garantizar una representación de los italianos en el exterior. Mariano, despídase de los afiliados al MAIE. En esta elección, como siempre, lo primero que decimos es los ciudadanos italianos que voten, cada cual tiene su idea, lo importante es que participen y que voten. Obviamente, si votan por el que nosotros estamos proponiendo, sería lo ideal y creo que es necesario hoy en estas circunstancias. Bien, Luciano, lo mismo, un minutito para la despedida y para los afiliados del PD en el exterior, ¿qué le dice? Sí, bueno, votar, esto es lo fundamental. He dicho que la red
internacional del Partido Democrático es mayoritariamente con una mayoría abrumadora por el no, evidentemente, a esta reforma, pero al mismo tiempo y de todas formas seguiremos intentando introducir en la legislación italiana cambios importantes que reconozcan plena ciudadanía a nuestras comunidades al extranjero. Quiero subrayar, aprovecho de estos segundos que me quedan para decir que por iniciativa del Partido Democrático, en los últimos decretos, digamos, adoptados en Italia para responder a la emergencia del COVID, se han aprobado algunas enmiendas del Partido Democrático que introducen por primera vez la misma dignidad y misma condición para los italianos en Italia y el extranjero. Fondos para la asistencia, beneficios para quien quiere reestructurar su patrimonio de casas, de edificios en Italia. Por primera vez, gracias a nuestra iniciativa, no hay diferencia entre los que residen en Italia y los que residen fuera. Es importante porque, evidentemente, hacen falta instrumentos, digamos, y herramienta específica, pero al mismo tiempo todo lo que se puede compartir, los de dentro y los de fuera, es importante para decir una cosa importante: todos somos ciudadanos italianos, todos tenemos que contribuir de manera evidentemente distinta al futuro de nuestro país y todos tenemos los mismos derechos. Chao, será hasta la semana que viene, el gusto de siempre y hasta cualquier momento. ¿Y vos qué pensás? Hoy ya dieron su opinión. Chao. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.